apertura de estas instancias que son tan importantes para intercambiar entre docentes y para formarnos y para hablar de este tema tan importante que es la lectura. Antes de comenzar la presentación, vamos a hacer una pequeña contextualización de cómo está nuestra escuela en este tema. Nosotros partimos de que el año pasado ya nos habíamos propuesto comenzar a trabajar desde la lectura, y este año comenzamos bien focalizados en ese tema, abriendo las puertas hacia la comunidad, leyendo con las familias, para las familias y desde las familias. En ese enfoque nos encontramos con diferentes miradas docentes hacia la diversidad textual para poder desarrollar estrategias y poder desarrollar en los niños las competencias lingüísticas necesarias para lograr leer. También, como lo comentó la maestra directora anterior, nosotros también tuvimos instancias en colectivos donde pudimos acordar hacia qué teorías del aprendizaje íbamos a ir construyendo estas lecturas. También nos posicionamos dentro de una concepción, y ahí nos fuimos a Ana María Kaufman, que habla de la lectura como esa construcción de significado, como una transacción entre el lector y el texto, donde el lector es esa parte fundamental para la interpretación. Y es también quien construye, a través de las estrategias de lectura, va a anticipar, va a predecir, va a inferir, va a verificar ese texto. Después, otra cosa que también tuvimos en cuenta es abordar desde el plan de lectura, y coincidimos en que la lectura es una práctica social y cultural que entiende una gran complejidad, y dentro de esa complejidad nos posicionamos, que es lo que tratamos de hacer en nuestra presentación, mostrar cómo esos elementos claves, como el comportamiento lector, la comprensión textual, el conocimiento discursivo, lingüístico, hacen a la lectura. Bueno, y ahora les dejo a Gabriela. Bien, buenos días para todos. Mi compañera Esther, quien me acompaña en este momento, además es la secretaria de la escuela, ¿sí? Y su formación, especialista en lengua y en escritura, y cursante además de la maestría en escritura y alfabetización, ha sido un soporte muy importante y un apoyo muy importante desde la formación de lengua, para todo el colectivo, por cierto, y en esta instancia también. Bueno, sin más vamos a entrar a compartir con ustedes lo que venimos a mostrar hoy, a compartir este itinerario de lectura, que tiene que ver con construir la imagen de un personaje. Este itinerario Lobos, ¿sí? Para nosotros representó en una primera instancia pensar en un recorrido, pensar en un trayecto, ¿no? Para nosotros este itinerario representa una estrategia didáctica, ¿sí? Que desde este punto lo tomamos en un recorrido siguiendo un personaje, pero que también lo pueden hacer desde un autor, desde un género literario, desde un tema en especial. ¿Qué nos proponemos con este itinerario? Con este itinerario nos proponemos desarrollar los procesos cognitivos, ¿sí? Más allá también de despertar esa conciencia narrativa, ¿sí? El gusto por la lectura, expresar diferentes expectativas sobre un personaje una vez que lo voy conociendo y que lo vamos construyendo, anticipar, realizar inferencias, pero también desarrollar habilidades lingüísticas. Y en cada una de las instancias nos proponemos profundizar un poquito en la identificación de diferentes aspectos de ese personaje, en diferentes cuestiones discursivas, en el léxico, ¿sí? Porque todo eso va a enriquecer la producción y la producción oral y también la producción escrita, que en definitiva es lo que queremos lograr. Nos paramos en una organización discursiva, narrativa, en el género cuentos con lobos, ¿sí? Y para compartir con ustedes un poquito de cuál es
la situación en la que se encuentra en la escuela, ¿sí? A grandes rasgos, para no detenernos demasiado, mostrarles que tenemos una gran cantidad de niños, ¿sí?, que hojean esos libros, que se conectan con los libros, porque esto evidencia que hay un recorrido en la escuela ya trabajado. Estos niños ya se ponen en contacto con los libros, sí, pero que también tenemos un gran porcentaje de niños que lo hace de forma espontánea, pero sin un objetivo, ¿sí? Y es lo que queremos, en definitiva, mejorar, ¿no? En cuanto al conocimiento del sistema, para no detenerme demasiado en números, fuimos haciendo una rúbrica, ¿sí?, que nos decía que teníamos que intervenir de alguna forma en estos aspectos. Entonces, lo primero en este itinerario es esa selección de textos que tuvimos que hacer, ¿sí? En la selección de textos que la docente pensó para poder realizar este recorrido. Y lo más accesible, lo que tenemos todos, los CLES, ¿no?, que los tienen todos los niños, que estuvimos en contacto desde el primer momento del año, ¿sí?, y que se veía ya que repetía el personaje. Ese personaje que aparece, se presenta de diferentes formas en cada uno de estos textos. Los dos primeros textos son El lobito bueno y El lobo y los 7 cabritos, presentes en los CLES. Pero también pensamos que a este recorrido le podíamos dar otra mirada, desde otra literatura diferente, nueva, ¿sí?, que es el libro álbum o el libro imagen, que nos va a mostrar esa relación tan íntima entre la lectura, entre lo leído, entre lo explícito y lo que veo, entre esa imagen, ¿sí? Y por último, el libro Lobo está, ¿sí?, que es una canción conocida, un juego, además, que vemos en los recreos, ¿sí?, pero que se transforma también en su trama en un cuento, y también nos introduce en la magia del bosque y en otro lobo a descubrir. Si comenzamos con nuestro recorrido, bueno, nos paramos también mostrarles en la dimensión de comunicación, ¿sí?, en la interpretación de la información, pero también en ese pensamiento creativo, en el que hace crear ese personaje, en el que le permite construir, ¿sí? Bueno, los componentes de la planificación están por ahí, ¿no?, en este pensar, los espacios, las competencias, los criterios de logro, y también la unión a la secuencia, porque este itinerario parte de una secuencia de la clase que a su vez se corresponde con las líneas de acción en lectura de la escuela. Para no detenernos demasiado acá, comienzo ya a contarles cómo fue este inicio del itinerario de lectura. Y fue retomar a ese personaje que ya veníamos trabajando, a ese lobo que aparece como bueno en un texto, a ese lobo que aparece como malo en el texto siguiente, los dos del CLES, y ya lo ponemos al niño en ese quehacer, en el comparar. ¿Cómo se encuentra el lobo en este texto? ¿Cómo lo encuentro en este otro texto? Y ahí retomamos ese interés y planteamos esa discusión, planteamos una interrogante. Si podemos hacer, ahí está, ya les muestro el video donde los niños ya comienzan a comparar esos textos, ya van al texto a buscar dónde encuentro ese lobo bueno y dónde encuentro el lobo malo. Acá tenemos el lobito bueno, que fue el segundo, creo que fue, que nosotros vimos en el CLE. Texto expositivo en el nivel inicial, tenemos que mostrarles modelos de textos expositivos reales, como lo mencionaba la directora, y no solamente nosotros crear un texto, sino de que ellos vean el formato físico de una enciclopedia, que puedan despertar todo ese comportamiento lector, que se puedan apreciar en las evidencias. Entonces se trabajó en la primera actividad con 3 imágenes de carátulas de enciclopedia.
Entonces los niños, la meta era anticipar y asociar. Se le presentan, se realizó toda esa anticipación a partir de la imagen, a partir de las letras, de lo que observaba, para luego presentar palabras, por ejemplo, ovejas, abejas, hormigas, para que ellos asociaran en cuál podían estar. Que ahí pueden observar también debajo de cada actividad el recorte. ¿Por qué? Porque nosotros para abordar ese contenido, yo docente me planteé recortes de enseñanza. Ahí podía ver en ese recorte de enseñanza cómo iban los niños avanzando, cómo yo me proponía avanzar para llegar a ese contenido. Cada actividad tiene el recorte y tiene la meta, con los procesos cognitivos de cada una. En la segunda actividad ya se presentó el primer texto de un artículo de enciclopedia, La hormiga cortadora. Los estudiantes iban a identificar cómo se organizaba la información. Entonces aquí es muy importante la lectura modélica del docente, siempre el docente como mediador, ya que la mayoría de los niños no saben leer, leen a través de imágenes, algunos reconocen letras, reconocen sonidos, entonces era una lectura colectiva, primero mediada por el docente y luego ellos iban identificando palabras claves del mismo y estuvimos focalizando, bueno, ¿qué puede decir cuando estoy diciendo tal fragmento? Entonces era un ida y vuelta, como una reflexión. En la actividad número 3 trabajamos en base a ese texto, volvimos hacia él y trabajamos las paráfrasis. Primero jugando un poquito con el ¿qué será que quiere decir cuando decimos tal fragmento? Y después, bueno, plantearles, bueno, acá en el texto me plantea, no me acuerdo bien, pero tal información. Bueno, ¿a ustedes les parece, en cuanto a lo que estuvimos hablando, qué quiere decir esta opción o esta otra? Y entonces llevarlos a que los niños reflexionen, a que ellos, a través de que fueron creando sus propias paráfrasis, puedan después sí darse cuenta de que, bueno, la que me planteó la maestra sí puede ser esta la correcta o no ser la correcta. En la actividad número 4 presentamos un nuevo texto de la misma enciclopedia de animales que a ellos les interesó mucho y realizamos con la hormiga de fuego. Entonces, en ese texto ellos ya sabían de la organización textual del anterior, de qué se trabajaba, de cuáles eran las características, entonces les fue más fácil identificar. Ellos ya sabían que lo que tenían señalado en amarillo era el nombre científico y eran capaces de explicárselo a otros compañeros. Y teníamos en ese texto en particular que querían saber por qué eran diferentes. Bueno, entonces nos planteamos de continuar investigando en casa, porque eso también es lo importante de ellos, que cuando les interese realmente un tema y que ven esa organización, esa... ¿cómo se explicarle? Tanta explicación en un artículo de enciclopedia, ellos quieren conocer más artículos de enciclopedia, ellos no se quieren quedar con uno solo. Y después en la actividad número 6, después trabajamos en las 5 paráfrasis del texto, en la número 6 utilizamos del CLE, de los sapos, nuevamente, y se hizo hincapié en el título y el subtítulo, y en la actividad número 7 hicimos una actividad nuevamente de paráfrasis. Los invito a mirar unas evidencias, imágenes, de las fotos de los amigos. En la primera foto se ve el comportamiento lector cuando utilizaron las enciclopedias en el formato físico, cómo las manipulaban, y en la siguiente también, y tenemos un videito. En la anterior está el enlace. En la otra. Ahí, abajo. Atrás. Bien, el videito era un poco sobre la hormiga cortadora, de lo que, de toda la evidencia de lo que se dio en la clase. Ahora capaz que lo podemos desbloquear y mostrarlo al final. Le paso a la compañera Sonia. Buenos días a todos. Soy docente escritora a cargo de segundo año, acá en el segundo año de los estudiantes escolares, y acompaño la formación a los estudiantes magisteriales en segundo año de magisterio. Para hacer
no extenderme tanto, la secuencia es invitando a descubrir los animales en el mundo de las enciclopedias. Se realiza desde el espacio de comunicación lengua española, se utiliza la competencia, se elige la competencia específica, el criterio de logro, el contenido y las metas que van a acompañar en cada actividad. Pido permiso para el siguiente. Bien. Cuando empezamos la actividad 1, ¿cómo podemos saber más de los animales? Ahí, para presentar, se realiza, siguiendo, por ejemplo, el aporte del Plan Nacional de Lectura, una mesa donde hay diferentes tapas con diferentes tapas de portadas de género, donde los niños tienen que identificar dónde podremos encontrar esa información relevante y pertinente. Luego se pasa a la actividad donde los alumnos tienen que reconocer con la intencionalidad explicativa, y es ahí que, como docentes que acompañamos la formación en el primer ciclo, hay niños en clase que concurren los lunes y miércoles que están integrados con primer año, recibo niños de tercero y recibo niños de segundo ciclo. Entonces ahí me encuentro desde la lectura con niños que tienen en el proceso implicado la lectura, procesos cognitivos de nivel inferior, ¿sí? Los que están decodificando, los que están haciendo su transición a reconocer las palabras, y luego tengo a los expertos lectores, es decir, cómo yo como docente intervengo, cuáles son los andamios que tengo que construir para que esos niños puedan construir sus aprendizajes. Entonces, en esa actividad ellos trabajan, seleccionamos el cuaderno de leer y escribir como herramienta, como insumo para los aprendizajes, y nos detenemos en el artículo de Enciclopedia de los Lobos. Aquí familiarizamos a los niños a la intencionalidad explicativa, a la formación del lector, como yendo al conocimiento del género, ¿sí? Del texto explicativo, las particularidades que hacen de ese género. Entonces vamos recorriendo títulos, subtítulos, el apoyo de la imagen. Por ejemplo, se piensa desde una intervención docente en la toma de decisiones de enseñanza, al decir de Ruhab, en las intervenciones que hace el docente. Bien, ¿cómo andamiar ese proceso desde la enseñanza a la lectura? Después, en las 3, en la actividad 3, por ejemplo, detectives del texto, y se toma, volvemos al texto, ¿sí? En el de artículo de Enciclopedia del Lobo, y lo llevamos para reconocer el uso de las reformulaciones en el texto. Entonces ahí, a partir de las palabras destacadas, está en la siguiente diapositiva. Por no quiero extenderme mucho, pido disculpas por el tiempo. Sí, entonces ahí, como soy docente, formadora, escritora, desde mi actividad en la clase con los niños, tomamos el texto de FLES en el formato, en el soporte papel, y con los niños, porque recibimos niños de primero y de los otros, tomamos desde la pantalla interactiva, lo tomamos para un niño que en la foto siguiente, en la imagen siguiente, ahí está una niña de primero que lo hace a través de la pantalla, seleccionando dónde están las palabras destacadas para ir al uso de las reformulaciones. Y la maestra practicante lo hace. Bien, el video de la niña sí tiene el tiempo. El video de la alumna, sí. Gracias, inspectora. Disculpen, pero el tiempo, uno quiere enriquecer y ayudar a comprender, y el tiempo es tirano, ¿cierto? Eso es conmigo, en el aula. Renata, ¿en qué te fijaste tú al leer estos enunciados? Por ejemplo, en la actualidad los lobos habitan una zona muy limitada. ¿Por qué respondiste esta respuesta? Porque, es decir, zona muy limitada, es decir, viven en un territorio muy reducido.
Cabe decir que luego de eso, en el aula, se da la intervención docente, andamiando, facilitando a los niños las estrategias de comprensión. Entonces Renata, para ayudar a los compañeros a entender, dice: ¿viste, maestra? ¿Viste, practicante? Cuando estamos en la clase de educación física, cuando está el día lindo, lo hace frío, el profesor nos lleva al amplio patio. Pero cuando llueve, nos reducimos al salón de clase o nos vamos al salón de acto. Y ahí el espacio es reducido. Entonces, ¿cuántos saberes de ese niño, del conocimiento del mundo? Si lo maneja, lo trae, lo comparte y lo socializa. Y en esa, bien, y en esa última, disculpen, una comunidad de aprendizaje, necesito el apoyo de los otros educadores, ¿sí? Entonces consulto con la directora Marianela, con la maestra de la anterior pasantía de la maestra practicante, cuáles son los andamios que debo ayudar a construir, y selecciono la actividad de palabras claves para que la maestra practicante lleve a cabo, porque ella desde su secuencia va a apoyar desde la escritura el uso de las reformulaciones. ¿Dónde se construyeron, aún en avances al interpretar la información de estos niños? ¿Dónde se construyeron los avances? ¿Aún en proceso? En la construcción de significado que nos ayudó las pautas de las pruebas Leo, en realizarla, bien, y en el uso de las definiciones como recurso lingüístico marcaron para que ellos pudieran tener esa riqueza, para luego, desde la lectura, tener la riqueza de saber interpretar los textos. Con los alumnos de primero y segundo año. La modalidad que han adoptado para planificar este itinerario lector es a través de secuencias de enseñanza. Recordamos el QR. Recordamos el QR para... Recordamos el QR, sí, para que los maestros directores y todos los que están presentes puedan estar haciendo preguntas, alguna inquietud, pues podamos en ese espacio de apertura por estar respondiendo. Bueno, dicho esto, son las 9:51, le entregamos el micrófono a esta gente linda de la Escuela 71. Bueno, buen día para todos. En primer lugar, queremos agradecer la oportunidad de poder venir a compartir este trabajo que se realiza en la escuela. Nosotros también estamos en representación de todo el colectivo de la escuela número 71, que también trabaja en la misma modalidad. Por eso simplemente esto es una muestra del trabajo que se está llevando a cabo en la institución. En primer lugar, los protagonistas reales son los maestros, pero en primer lugar yo quería enmarcar la actividad y el trabajo que se lleva a cabo en el Plan Nacional de Lectura. Y es así entonces que en ese plan, en cuanto a la lectura, se hace referencia a dos aspectos importantes y que tienen impacto en los aprendizajes de los alumnos. Si bien la investigación creo que aparece en las escuelas de Montevideo, es importante remarcar que uno de los aspectos es cómo se da la propuesta docente, cómo se da esa intervención docente en las aulas. Y el otro aspecto importante del plan de lectura aparece también cómo se brindan las orientaciones a través de los supervisores, ¿verdad? Que no se evidencia tantas orientaciones relacionadas a la lectura de parte de los supervisores. Entonces, desde esas dos ejes es que nosotros partimos a realizar las diferentes análisis y también enfatizando lo que es nuestra evaluación en la escuela, que no solamente tenemos insumos desde lo institucional, desde las descriptores elaborados a nivel institucional, sino también tomamos las evaluaciones Leo, INDI, si bien no corresponde, pues estamos en el segundo tramo, primer ciclo, pero tenemos la CA, CA+, para los segundos ciclos. Todas ellas
aportan informaciones y convergen en los números que tenemos por ahí, que nosotros estuvimos trabajando con ellos justamente. Tenemos la evaluación inicial, es decir, cómo estaban los niños a principio de año, desde los niveles, desde el comportamiento lector como parte principal de la situación inicial. Luego también encontramos necesario evaluar desde lo que es el nivel de comprensión literal, explícito, desde lo inferencial y desde lo crítico. Esos números ahí reflejan una situación, no sé si llamarlo problemático, sí, pero para atender, ¿ah? Y está relacionado directamente, como se dan cuenta, el comportamiento lector. En ese sentido, bueno, se tuvieron que tomar decisiones. Las decisiones se tomaron en colectivo. Justamente se planteó la pregunta: ¿qué aspectos, qué cosas realizar para poder mejorar esta situación? Surge de los maestros en colectivo, en salas. Nosotros tenemos el espacio de sala, que es muy importante. Realizar o analizar nuestras propias prácticas, justamente, que muchas veces están relacionadas, cuando trabajamos con los textos, a cuestiones de trabajo solamente con la comprensión literal, y no se profundizan en otros aspectos de la comprensión y de la lectura, más bien. Entonces, a partir de eso, desde la supervisión, que es otro de los aspectos importantes, se creyó necesario, trabajar en primer lugar sobre las concepciones de lectura y sobre qué definición de lectura, sobre qué concepción de lectura íbamos a trabajar. Y solamente voy a nombrar dos conceptos que subyacen en lo que abordamos, que es, en primer lugar, la interpretación, que lo nombra el plan de lectura, y en segundo lugar, la intersubjetividad, que lo nombra pero se me fue el nombre. La pauta de problema. ¿Ah? Esos dos conceptos se relacionan muchísimo, ¿ah? Y están sumamente relacionados, y la maestra María José lo va a desarrollar, lo va a explicar muy bien. No me quiero extender en eso. Desde esas definiciones, desde esas dos palabritas importantes que tenemos, es que se brindaron orientaciones y se realizaron acuerdos. De esos acuerdos trabajamos sin duda que desde el nivel de planificación con la secuencia, que es muy importante para garantizar la frecuentación, la recursividad, la profundización. Otro aspecto importante que se trabajó, trabajar en ciclos, ¿ah? Trabajar en tramos, que es muy importante, justamente relacionado a lo que es las secuencias. Y otro aspecto son las situaciones didácticas, que ya hablaron los compañeros acá sobre aquellos, por ejemplo, trabajar sobre aquellos alumnos que no leen de forma convencional. ¿Cómo puede hacer el maestro? ¿Cómo puede intervenir para poder realizar justamente esas intervenciones para que puedan avanzar esos niños? Buen día, muchas gracias. Después que teníamos todo en la mano, todo sobre la mesa, digamos, ahí había que volver a tomar decisiones y acuerdos. Acuerdos que tomamos con docentes de nivel 4, nivel 5, la compañera de segundo, el compañero de apoyo y obviamente el supervisor de primer grado. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué les vamos a enseñar a leer? ¿Con qué el niño se va a motivar? Y en eso que estábamos buscando, dijimos, no. Obviamente va a ser la discusión narrativa, el género cuento, que es lo que más les atrapa. ¿Por qué? Porque no todos los niños de nuestra escuela cuentan con cuentos en la casa. Y los ves que cuando lee el maestro, cuando lee un niño de otra clase, cuando escuchan un audiocuento, están totalmente motivados. ¿Qué tipo de cuentos? Ahí intervinimos los maestros. Vamos por los cuentos tradicionales, pero también teníamos que poner al niño también, él integrarse a nuestra planificación. ¿Qué cuento tradicional? Y surgió una actividad para los niños donde algunos docentes de la escuela representaron los 3 cerditos, los 3 chanchitos. Les encantó a los maestros disfrazados y por ahí agarramos ese cuento.
Y empezamos con ese cuento. Bueno, ¿ahora qué hacemos con ese cuento? Y vamos a tener que planificar un itinerario. No lo podemos largar así al cuento nomás. Ellos saben, los niños de nuestra escuela, los pequeñitos, que no necesitan un libro solo con textos escritos. Ellos saben que hay libros que tienen solo imágenes y que lo podemos leer. Bueno, vamos a pensar en el texto escrito de los 3 cerditos, vamos a pensar en imágenes y vamos a planificar un itinerario. ¿Por qué un itinerario? Porque tiene un hilo en común. Y ahora después van a ver que ese itinerario comenzó con un hilo y quedó con otro, con un segundo hilo. Ese itinerario nos permite enriquecer nuestras bibliotecas mentales, muy necesarias para cuando abordemos otro tipo de texto, por ejemplo, muy necesarias. Ese itinerario también es esa secuencia, ese recorrido con un criterio específico. Es una ruta que nos ayuda a llegar a algo, que el niño se apropie de la lectura, que el niño quiera leer. Mientras estábamos con después que teníamos, bueno, ¿cómo presentamos? ¿Cómo presentamos este cuento? Bueno, lo presentamos, lo vamos a cambiar, a editar con pictogramas. Por ejemplo, con el maestro Néstor que trabajamos juntos, digamos que tenemos, es fea la palabra, pero lo más descendido, con pictogramas. Con la misma cantidad de pictogramas para todos los niños. Pero obvio, en el momento de leer, no todos iban a utilizar la misma cantidad. Pero después lo vamos a ver en el plan. Ahora lo vamos a ver cuando explique el plan. ¿Pero por qué la misma cantidad? Porque ellos se sienten bien al ver que tienen el mismo material que sus compañeros. Se sentirían, si le vamos a dar menos pictogramas a uno, al que está en la mesa a otro, diferentes imágenes, eso no nos va a traer buenos resultados. ¿Y por qué el niño se siente bien? Porque ellos confían en nosotros. Y saben que vamos a buscar la calidad y no la cantidad. Saben que un niño va a poder leer, va a poder unir la imagen con su palabra correspondiente, que otro va a poder leer 3 imágenes con su palabra, que otro va a llegar a 5 quizás, pero van a estar bien, se van a sentir bien, porque van a saber que el maestro los va a apoyar siempre que esté bien el trabajo, siempre que esté. Después que teníamos los pictogramas, teníamos el itinerario, teníamos los pictogramas, en una de las clases, que no creo que no fue esa, una niña va y dice: pero qué malo es este lobo, es como el de la Caperucita Roja. Y ahí ingresamos otro itinerario. Digo, vamos a trabajar con lobos. El próximo cuento que sea de lobos. Y para llegar al tercer cuento, que trabajamos con los 3 santitos, Caperucita y el estofado, una buena intervención docente sola, porque el maestro tenemos que tener eso. La compañera dice: ¿y qué te parece el estofado del lobo? Para que los niños vean que no todos los lobos son malos. Y si el niño quería saber, tenía la duda cómo iba a ser ese tercer cuento, ellos sabían que para descubrir cómo era el lobo, tenían que leer. Esa es una de un día, de hace ya varios meses, por ejemplo, le volvimos a tratar el cuento porque lo tomamos varias veces. Ustedes van a ver si da tiempo para las evidencias, que tenemos fotos. Tomamos el cuento, lo preguntamos si se presentaba solo por escrito. Ahí ellos nos vuelven a decir que no. Existen cuentos, que existen libros que son solo con imagen, y también hay una historia que el niño que no sabe leer es muy importante el apoyo de esa imagen. Exactamente, porque no leen convencionalmente. ¿Qué se puede leer la imagen? Sí. Después le leímos en esa instancia el cuento a viva voz, les explicamos la consigna y les dimos un tiempo. La consigna era buscar la palabra que correspondía a cada imagen, buscar esa palabra, darles un tiempo privado de esa búsqueda y después sí, ir mesa por mesa, ese trabajo detallado del docente. Que comenzó en cuarto año, sí, los cuartos años del año pasado, y después se extendió institucionalmente, que eso fue de muy buen gusto para toda la institución. Entonces accedimos a que esa propuesta fuera institucional.
Bien, Learflix, como ven el nombre, Learflix, ¿sí? La siguiente. Bueno, nosotros lo primero que quisimos exponer ahí es un concepto de lo que es la lectura, ¿no? Que ya como dijeron las compañeras también, la definimos como una práctica social y cultural, ¿sí? Y también un proceso, ¿no? de construcción de significado, que ese proceso no es nada fácil, lo sabemos todos que no es nada fácil, por eso necesitamos enseñarlo, ¿no? Entonces, y todas las cosas que el sujeto necesita para poder llegar a lo que es la lectura y sobre todo la construcción de ese significado. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en nuestras salas con este material de leer y conversar para la construcción individual y colectiva, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí fue que nosotros también fuimos sacando otros conceptos, como dijo la directora Silvia, sobre todo de un taller que tuvimos con Susana, la escritora Susana Liano Casales, que nos proporcionó este material de la lectura de la neurociencia, ¿no? Y sí, está muy relacionado, ¿no? Y es muy esencial para esto, porque además de ser una práctica social y cultural, es cognitiva, totalmente cognitiva. Y para eso nosotros tomamos acá el concepto de enfoque integrador de la lectura. Entonces, justamente, ¿por qué está relacionado con lo de Learflix? Ahora vamos bien a lo que es Learflix. Bueno, obviamente que se dan cuenta que el nombre sale, no es un nombre, no me lo adjudico el derecho de autor del nombre, ¿sí? Nosotros lo vimos en una experiencia de una maestra mexicana, ¿sí? María del Carmen Mata, y después en una página educativa de Facebook, que lo hacían mediante también como casilleros. Bueno, entonces nosotros decidimos utilizar una plataforma tecnológica y utilizamos la aplicación Genial. En esa aplicación nosotros fuimos colocando libros del interés de los niños, que eso es esencial, ¿no? Del interés y de... Sí. Yo no sé si por el tiempo... exacto. Para que ustedes sepan de cómo es nuestra plataforma. Bien. Bien, bueno, ven ahí que en la plataforma nosotros desde que le damos el inicio tiene la musiquita de Tintín, como la entrada de Netflix, porque claro, el nombre se debe a esa plataforma. Y nosotros acá, que pusimos obviamente que nuestro logo de la institución, tu historia, un clic de distancia, si puedes dar el clic, está bien, está bien, para que vean el sonido también que está ahí en esa. Es todo muy casero. Es todo muy casero, siguen nuestras ideas de tecnología que tenemos. Bueno, entonces ahora sí, la siguiente. Bien. Bueno, ahí nosotros tenemos opciones de quién está leyendo ahora, ¿no? Entonces ahora que sumamos el primer ciclo, tenemos cuarto, quinto y sexto año. Y también tenemos el Padlet colaborativo. En el Padlet colaborativo... No, para allá. Bien. En el Padlet colaborativo lo que nosotros vamos poniendo son recomendaciones de esos libros que ellos van haciendo. ¿Sí? Entonces están bastante llenos de recomendaciones, que ellos van calificando las obras, ¿sí? Y lo importante es que los niños lo van agregando de acuerdo a sus intereses. Y bueno, y ahí nosotros, en el primer ciclo, que es de esencial, pero también lo tiene cuarto, quinto y sexto, tenemos diferentes maneras de leer, ¿no? No solamente el libro para leerlo así descargado, ¿sí? Sino también que tenemos audios, audiolibros. Entonces ahí también estamos tratando de que todos los estudiantes puedan acceder a esa plataforma, ¿sí? De distintas maneras. Bien. Bueno, por ejemplo, nosotros acá en la parte marcamos las tendencias de los libros preferidos de la escuela, marcamos las sugerencias que nosotros también base les ponemos algunos libros. Y bueno, fue ahí que en mi clase, por ejemplo, cuarto año, surgió la idea de trabajar con novelas, donde dice sugerencias para ti. Ahora sí, volvemos para atrás para la presentación nomás. No da el tiempo de mostrarles todo porque adentro de esa plataforma tienen muchas cosas, pero queda también ahí para que la puedan visualizar. Y bueno, nosotros, como ustedes se dan cuenta, es una estrategia motivadora para los niños, fue muy motivador. Nosotros tomamos elementos de la plataforma Netflix, ¿sí? ¿Para qué? Para crear justamente ese hábito lector, para que todos los niños tengan acceso a los libros. Pero, la siguiente, nosotros nos hicimos algunas cuestiones en la otra. Muchas preguntas, y muchas inquietudes que nos venían con esta plataforma. Decíamos, nosotros la alejamos de lo que es biblioteca solidaria y lo que es biblioteca Ceibal. Y después de tantas discusiones nos dimos cuenta que no la alejamos, sino que era una propuesta en paralelo.
Nosotros no dejamos de utilizar los libros físicos, los libros impresos, al revés. Los estamos usando porque a medida que ellos eligen un libro se lo presentamos y trabajamos con él. Y Biblioteca Solidaria trabajamos nomás con la comunidad lectora, ¿sí? Entonces son proyectos que van en paralelo. Y también una pregunta que nos dijimos, bueno, los niños están tan sobreexpuestos a las pantallas que continuamente como maestros nos lo vivimos diciendo, ¿no? Y esto no será un efecto contrario en el niño. Pero después nosotros mirando dijimos, y no, esto totalmente no es, nosotros no vamos a trabajar solamente, sino con un propósito de que el niño, esa tecnología sirva como herramienta para la lectura. ¿Sí? No es que nosotros lo vayamos a alejar o seguir sobreponiendo a tantas pantallas que ellos están continuamente utilizando. Y es importante decir que tiene una finalidad clara, no siempre trabajamos con una intencionalidad y un propósito de uso de esa aplicación. Bien, así que todo surge, es en paralelo, no vamos en paralelo con otros proyectos de la institución y también del uso de bibliotecas solidarias y Ceibal. Bueno, ¿cómo nosotros comenzamos? Que ellos eligieron a través de sus intereses, eligieron la organización discursiva narrativa y el género novelas. Mi clase eligió eso para seguir y trabajar a partir de secuencias. ¿Cómo nosotros les presentamos esa plataforma? Utilizamos muchas aplicaciones. Por ejemplo, ellos le presentan como un sistema, digamos, de robot, utilizamos Boki para hacer, y ellos le van presentando los desafíos, pero a través de ese personaje que en nuestra clase se llama Ana. Y también utilizamos mensajes codificados, que los hacemos en la aplicación Orange Pi, pistas, sopa de letras, quiz, y mucho el tema de muros colaborativos en Padlet. La siguiente. Para seleccionar las novelas preferidas de nuestra institución, utilizamos Menti. Y ahí los niños votaron las novelas que ellos querían leer por orden. Bueno, entonces nosotros a partir de acá, que están las fotos ahí, también pueden ver de cuando se les presentó la votación de los niños, y ahí tenemos la opinión de un niño, la primera, ponela porque no da el tiempo para nosotros, no, la del otro. No, esa no. Esa. Hola, hoy estamos viendo la plataforma que usamos en nuestra clase para leer libros, se llama Netflix. Tenemos todos los libros que nosotros queramos, todos nuestros libros favoritos en nuestra disposición. En vez podéis tocar solo un clic y leer todos los libros que tú quieras. Puedes dejar reseñas para que otras personas puedan disfrutar los mejores libros. Ahí está. Teníamos muchos otros videos, pero por el tema del tiempo no les vamos a presentar. Bueno, y la siguiente. Ahí está. Bueno, y ahí nosotros tenemos el itinerario que tomamos, ¿sí? Que fue a partir de novelas. Bueno, eligieron El Principito. Imagínense, cuando eligieron El Principito, para mí fue un desafío porque no es un libro fácil para llevarlo a cabo. Fue un gran desafío y bueno, y después el resto de las obras que ellos seleccionaron. Bueno, entonces acá yo les presento que es lo más importante también, que a partir de eso nosotros trabajamos con una secuencia del Principito. ¿Y cómo nosotros, lo siguiente? ¿Cómo nosotros fuimos trabajando a través de eso? Yo ahí les presento la competencia general. El 15 de marzo, la primera sala docente que tuvimos a nivel colectivo, compartimos las orientaciones recibidas de parte del cuerpo inspectivo, realizamos una lectura del Plan Nacional de Lectura, que si bien ya todos tenían conocimiento del mismo, siempre es bueno volver a leerlo, refrescar esas ideas, ese marco teórico que aporta el plan. Y también nos enfocamos en la lectura del documento también de la NEP, leer y conversar para la construcción individual y colectiva del sentido del texto, porque consideramos que es un documento que tiene propuestas prácticas, de fácil lectura, de fácil aplicación en los grupos y que pueden ser tomadas en su totalidad para los compañeros trabajarla en sus clases o pueden ser reformuladas y adaptadas a la singularidad de cada grupo. Lo que anexé más abajo es una captura de los acuerdos que plasmamos en un informe para los maestros. Luego el 24 de mayo compartimos una orientación en sala con la maestra inspectora de zona, donde reforzamos esas orientaciones que había dado el cuerpo inspectivo en colectivo, pero de forma más minuciosa. Luego de la orientación de la inspectora, nosotros las retomamos en esa misma sala y bueno, y en base a lo que ella nos planteó
a los lineamientos a nivel departamental y nacional, más la singularidad de cada grupo, decidimos focalizar en esos aspectos que también es captura de un informe cargado de un PRI, bueno, donde refiere a qué vamos a priorizar dentro de la competencia comunicativa, después dentro de la lectura, hacer mucho énfasis en el motivar a los niños, en el leer con una intencionalidad, leer para, generar itinerarios de lectura, bibliotecas mentales, eso a nivel colectivo, ¿no? También hicimos mucho énfasis en las organizaciones discursivas, en los instrumentos de evaluación, en recoger evidencias de esa enseñanza y de esos aprendizajes que vamos logrando. Bueno, también acordamos en esa sala un marco teórico que fue compartido con los maestros, porque nos parece que el respaldo bibliográfico es fundamental. Entonces, estos son los autores y los textos que nosotros seleccionamos en ese momento, que no limita a que el docente pueda realizar otras lecturas o tomar otras bibliografías, pero sí es como que estos que optamos acá son la columna vertebral en nuestra institución para abordar la lectura. El contenido de esa actividad es lectura, organización de la explicación, recorte, inferencias organizacionales del tema global, organización y jerarquización de la información, y la meta de aprendizaje planteada es que los estudiantes interpretarán la información en un artículo de enciclopedia para reconocer la organización y la jerarquización del mismo. Pasamos. Bien, este es el plan de actividad de la propuesta. Está resaltado en distintos colores porque ahora yo iré explicando cada parte y desglosando el mismo para ir analizando. Pasamos al siguiente. Bien, lo primero fue seleccionar un texto modélico. Cómo elegí el texto teniendo en cuenta los conocimientos del alumno, que no sea muy difícil para ellos, pero que sí presente un desafío, que no sea inaccesible, pero a su vez que no sea demasiado fácil, sino que tenga desafíos que permitan poner los conocimientos en juego que él tiene.